Italia tuvo, el sur de Italia también algo parecido. Pero bueno, entonces, pero España quedan muchas cosas del Islam, muchas palabras, ¿no? Del árabes que se han quedado, por ejemplo, alfajor, es una palabra pues que viene del árabe, alambre, o sea, de Alá, ¿no? De la palabra de Alá, alraza, ¿ah? Alarma, muchas palabras, ¿no? Alambique, ¿para qué es un alambique? Alambique para hacer los licores, ¿no? Bueno, entonces vemos ahí el panorama, ¿no? Que eso ustedes ya con calma lo van a ver en sus casas, ¿no? Cómo Europa estaba pues cambió, ¿no? Los reinos tuvieron muchos procesos de cambio, ¿no? Ya había acabado la Edad Media, y la Edad Media, pues, que significó el fin, ¿no? De los feudos, ¿no? Pero significó el reforzamiento de las monarquías, ¿no? Los monarcas hicieron la Edad Media, creo que la mejor forma de administrar era formar feudos y entonces le cargaban a algún personaje de su estatus, ¿no? De su clase social, por decirlo, y que administrara territorios. Entonces, el fin de la Edad Media significó que esos feudos desaparecen, fortalezcan las monarquías, ¿no? Entonces, ahí la recomposición del mundo, pues, va a ocurrir de una manera, pues, violenta. Entonces, dice la caída de Constantinopla, el poder de los turcos, ¿no? Disminuyó el comercio interior. Es decir, había una serie de trabas, ¿no? Políticas, económicas en el mundo, ¿no? Entonces, ya el fortalecimiento de la corona española, ¿no? Los reyes católicos, así se llaman, ¿no? Fernando de Aragón, ¿no? Ellos apostaron por la empresa de Colón, ¿no es cierto? Y es el nieto de ellos, ¿no? Carlos V de España y Carlos II de Alemania, porque era rey de dos reinos, ¿no? El escudo de armas de Carlos es un escudo donde hay dos águilas, el escudo bicéfalo, porque eran dos reinos que tenían. Incluso este señor, que era nieto, no hablaba castellano. Es algo interesante, ¿no? Porque eso no debe ser el imperio romano germánico, puede ser mucho antes. eso es antes, ¿no? Entonces, este señor, ¿no? Un día le dice, ¿sabes que vas a ser rey de España? Uy, ¿no? Y entonces llega, ¿no? Porque España tenía posesiones antes de la conquista del Nuevo Mundo, tenía pues en la zona de Génova, pues en Italia, ¿no? Alemania. Siempre los españoles quisieron entrar a Francia, a la zona de Gales, fue muy difícil, ¿no? O no pudieron entrar incluso hasta la zona de Inglaterra, y hasta ahora tienen un conflicto con el estrecho de Gibraltar, ¿no? Como anécdota les cuento de que en el año 81, cuando se casó el actual Carlos, ¿no? de Inglaterra, la corona española devolvió la invitación al matrimonio porque son actos que hacen pues, protocolares, entre comillas, ¿no? Porque no estaba resuelto el problema del estrecho de Gibraltar, ¿no? Ahí hay muchos problemas políticos que se mantienen hasta la fecha. Adelante. Algo, por favor. Bien, entonces dice, panorama de fines de la Edad Media. Dice, las guerras, las crisis de la Iglesia Católica. ¿Cuál fue la crisis de la Iglesia Católica? El movimiento protestante. Y ahí entonces empieza otro grave problema, ¿no? Que la corona del Vaticano va a decir, perfecto, ahora vamos a ver quién es más fuerte, pues. Entonces la corona española, el Vaticano, en vez de negociar, ¿no? Hace lo que se llama la contrarreforma. Y esa contrarreforma significó que la iglesia se pone más fuerte, más intransigente, ¿no? Y, por ejemplo, crean las órdenes sacerdotales, ¿no? Los franciscanos, jesuitas, dominicos, benedictinos, de todo, ¿no? Y crean
encarecerse, pues se va a poner más caro todo, ¿no? Entonces, los problemas que había de salud, las epidemias, en esa época la gente, su mortalidad era grande, sobre todo la mortalidad infantil, ¿ya? Entonces, y la disminución de la población por estas causas, ¿no? Por la hambruna, ¿no? Por las epidemias, es que empieza pues la crisis, ¿no? Incluso dicen, ¿no?, varios de que a la llegada de los españoles al Perú, que la medicina inca era mejor que la medicina europea. Porque la medicina europea, ¿qué hacía? No hacían nada. Esperaban que se muera, decían, a ver, alguien está enfermo, le vamos a hacer una sangría. Que era sacarle un poco de sangre, y nada más, para bajarle la presión. Pero a lo mejor lo matabas en ese rato, ¿no? Porque aquí en el Perú, pues habían medicinas naturales, ¿no? Hierbas medicinales y otras cosas, ¿no? Pero claro, ¿no? Nunca podemos decir que esa medicina, pues, comparando con la medicina moderna, ¿no? Claro que hoy día la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, aconseja un acercamiento a la medicina tradicional, ¿no? Porque vivir de manera sana, una buena alimentación, ¿no?, consumir alimentos naturales es bueno, ¿no? Bien, entonces, en ese momento, ¿no?, los cambios políticos, ¿no?, dice el aumento del poder real, ¿ya? Significaba que, digamos, las monarquías tienen más fuerza, ¿no? Ya no es la disgregación de la Edad Media, ¿no?, apareciendo en los parlamentos. Es decir, las monarquías se dan cuenta que es necesario, ¿no?, cambiar el modelo, digamos, político, y van a crear, pues, algo así como los congresos, ¿no? Bien. Después, los problemas, la expansión de las cruzadas. Entonces, las cruzadas, ¿no?, es otro suceso que decían, pues, ¿no?, que era para expandir la idea de Cristo, pero era, en otras palabras, era pues la presencia económica en estos lugares. Ya antes de los viajes de Marco Polo habían demostrado pues que en la China era un mercado pues impresionante, ¿no? Siempre los chinos, movimientos, mercaderes y eso, ¿no? Cosa que no se habían visto, ¿no? Entonces dijeron, hay que ir hacia la China. Y precisamente eso es lo que Colón pues pensaba que iba a hacer, ¿no? Bueno, eso después se hablará. Entonces, las expediciones de las cruzadas, ¿no?, fueron apareciendo órdenes militares, ¿no?, fueron desarrollando, por ejemplo, la industria naval, ¿no? Para hacer una empresa tenemos que tener los elementos pues militares, ¿no? Entonces, empiezan por ejemplo, de las pequeñas embarcaciones que andaban pues navegando en el mar Mediterráneo, empiezan a crecer, ¿no? Ya los galeones son más grandes, ¿no?, y todo eso, una mejora en todo sentido, ¿no? La artillería es mucho mejor y así, ¿no? Bueno, entonces, de ahí, ciudades que empiezan a crecer, ¿no? Centro de actividad económica, centro de actividad cultural artística, ¿no? Entonces, también no tenemos que entender de que en el desarrollo, no todo es que van a ser militares, sino también hay otras cosas adicionales, ¿no?, que conllevan pues a las artes, que conllevan pues a cierto tipo de avances tecnológicos y culturales, ¿no? Y bueno, entonces las crisis, pues, problemas de las malas cosechas, problemas de las pestes, ¿no? Y eso pues hizo remover la conciencia en Europa y decir, hay que buscar, ¿no?, en otros lados. Entonces cuando Colón sale dice, vamos a ir a Zipango, ¿no? ¿Han escuchado esa frase? Y llega pues a América. Entonces dicen, llegaron a las Indias occidentales, ¿no? Un poco pues de las ideas un poco que nos han dado, ¿no? Bueno, esto pasamos rápido, que son los viajes de Marco Polo, ¿no es cierto?, que queda ahí como un antecedente. Y esta es otra parte importante que hay que establecer, ¿no? Dentro de la política, mejor de la crisis que tenía la corona española,
sus reinos, ¿no? Y era pues Portugal. Porque la península ibérica, no solamente era lo que conocemos hoy día, había varios reinos. El reino de Castilla, antes era pues, hablamos en castellano, ¿no? Por ejemplo, el reino de Cataluña, Aragón y muchos otros, León, Granada. Entonces eso finalmente se organiza lo que hoy día es la corona española, ¿cierto? El reino de España. Y siempre la división que tuvo pues, con Portugal. Ya Portugal emergía como una potencia y establecen el Tratado de Tordesillas, ¿no? Un tratado con ellos dicen, se divide el mundo, pues, ¿no? Bueno, de aquí para allá, para Portugal, de aquí para allá, para España, imagínense, ¿no? Porque la parte de África lo controlaba todo Portugal, por eso eran esclavistas, ¿no? Claro. Por eso Brasil ahora, por ejemplo, es un país con mayoría de población extranjera, porque son nacidas en portuguesa. Así es, sí. Y bueno, entonces, y por eso es que la conquista de América, ¿no? Tenemos el referente que es Brasil, ¿no? Que es lo que va a corresponder a Portugal, ¿cierto? Entonces, decían que era un territorio pues muy pobre, ¿no? Porque la mentalidad de ellos era pues encontrar oro y plata, ¿no? ¿Y qué encontraron pues en Brasil? Indios no mucho, pero mataban. Muchos árboles. Y eso fue lo que posteriormente fue uno de los atractivos, ¿no? Yo diría que Brasil es una potencia, ¿no? Bueno, entonces, eso hace, dice, el 7 de junio de 1400, los Isabel y Fernando, reyes de Castilla y Aragón, y por otro Juan II de Portugal, ¿no? Establecieron un reparto de zonas de navegación y conquista del Atlántico, ¿no? Entonces, esa es la manera como decían. Qué locura, ¿no? Repartirse el mundo, pues, ¿no? Ahorita ya nos repartimos en la universidad. Pero bueno, pues, así va, ¿no? Bueno, entonces esto pasamos desde la imagen pues, de los reyes de España. El Tratado de Tordesillas, ven ahí la línea, ¿no? Es el Tratado de Tordesillas, ¿no? Que ahí corresponde a Brasil, ¿no? Pero el Senado de Brasil llega hasta por acá ahora, ¿no? Entonces es otro tema, ¿no? De las fronteras, cómo ha ido cambiando, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos este dibujo que nos anima un poco, que durante el siglo XV y XVII y XVI, ¿no? Hay cambios en las monarquías, ¿no? Las monarquías se van a fortalecer, ¿no? Entonces ya la mirada, ¿no? Del nuevo mundo, los viajeros, ¿no? Los navegantes empiezan a tener un protagonismo, ¿no? Y al lado está pues la iglesia. La iglesia siempre está junto a los procesos expansivos, porque dice que hay que llevar pues, la idea de Dios, ¿no? A estos lugares, porque si no todos se van a ir al infierno, ¿no? Imaginémonos esa época, ¿no? Que antes habían escrito pues la Divina Comedia. ¿Qué dice la Divina Comedia? Al purgatorio. Bueno, no. Pero esa era parte de la mentalidad de la época, ¿no? Bueno, ¿qué tanta diferencia tuvo el humanismo con El humanismo. con la reciente concesión del reinado, de la colonia? Bueno, el humanismo como ideología todavía no había aparecido, ¿no? El humanismo es parte del siglo XVII, XVIII, ¿no? Que es el pensamiento moderno, ¿ya? Porque todavía quedaba todas las partes de las ideologías, digamos, el tomismo, ¿no? La filosofía de la iglesia de San Tomás de Aquino, San Agustín, ¿no? Que todavía la gente pensaba de que la Biblia era todo, ¿no? De que el primero fue Adán y todo eso. Después sería cuando Darwin dice, señores, no, la evolución. ¿Ya? Bueno, entonces,
ser el trasfondo económico, ¿no? Dice, la situación de España en la última década del siglo XV, ¿no? Dice, en la última década del siglo era la más rica, la más poblada entre las naciones de Europa, contaba con una gran industria, la cual permitía una elevada cifra de exportaciones. Claro, para hacer una empresa expansiva no hace pobre, ¿no? O sea, esa idea que era pues una sarta de mequetrefes, de pobre diablos, no puede ser. Armar una empresa así requiere plata, dinero, ¿no? Entonces por ahí dicen, ¿no?, las leyendas de que la reina de España colocó sus joyas, ¿no?, para la empresa. Mentira, ella no puso a disposición de un arete, ¿no? Entonces era mi empresa que hasta dice, ¿no?, el dato lo estoy buscando acá, no lo encuentro muy bien, así concreto, que fueron pues unos banqueros judíos, así dice, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos, ¿no es cierto? Entonces significó que España era una potencia, sin duda, ¿no? Luego, la clase social en la conquista de la nobleza, dice, los que participaron fueron la burguesía, el pueblo, claro, la monarquía y también la participación de banqueros judíos, ¿no? En cuanto a la nobleza, podemos decir que no participó en la conquista, pues esa tenía una ocupación mayor que era la de situación de sus privilegios. Es decir, ¿no?, la nobleza española tenía cierta duda, cierto recelo de hacer la empresa de la conquista, ¿no? Pero el panorama mundial ya se veía, ¿no? Por ejemplo, ya se veía que, por ejemplo, otros reinos, ¿no?, poderosos entonces, ¿no?, como Holanda, como Inglaterra, Rusia, ya estaban merodeando toda esa zona, ¿no? Se dice que ya, por ejemplo, los vikingos habían llegado mucho antes a Estados Unidos, ¿no? Entonces, el panorama era eso, ser o no ser, salir pues a buscar nuevos espacios, nuevos territorios, ¿no? Entonces, acá dice de que fue la burguesía, el pueblo obrero en la monarquía, ¿no? Bueno, un poquito rápido, dice, la conquista española transformó la dominación musulmana, ¿no? Los moros musulmanes, por su intelectualidad para entonces, ¿no? O sea, hasta el día, ¿no?, el pueblo árabe está comprometido en situaciones muy complicadas, ¿no? Y no sabe qué cosa es el Estado Islámico, y no sabe qué cosa es Al-Qaeda, ¿no?, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero por entonces, ¿no?, organizados para lo que era Europa, ¿no? El concepto de que Europa era un lugar, pues, del oscurantismo, de la Edad Media, ¿no?, que dice la noche negra de la historia. Pero bueno, dicen, ellos tuvieron una actividad comercial y cultural, ¿no? Y entonces a la que bautizaron Al-Andalus, ¿no? Así ellos llamaban a lo que es España, ¿no? Básicamente asentados en el sur de España, ¿no? Está Andalucía, está Sevilla, estos lugares que hasta actualmente el turismo puede apreciar toda pues, la belleza de la arquitectura morisca, ¿no? Bueno, destacaron por la astronomía, las matemáticas, la medicina y construcciones de ciudades, ¿no? Entonces hay que ver eso también, pero sí fue un hecho muy doloroso pues, para todos los españoles, ¿no? Bueno, entonces dice, la ciudad principal fue Córdoba, ¿no?, en la cual construyeron impresionantes edificaciones como una mezquita, ¿no?, Granada, Sevilla, Toledo, ¿no?, ciudades influenciadas grandemente por la cultura musulmana. Bien, aquí pueden ver, ¿no?, más o menos estos dibujos donde ven la presencia, ¿no?, cómo se desarrolló la presencia, digamos, árabe, ¿no? O sea, realmente dominaron toda España, prácticamente toda España, ¿no? ¿No? Y Portugal también, claro, ¿no? Una pregunta, ¿por qué hay tanta
misiones, todo el mundo tiene misiones en el Polo Sur, ¿no? ¿No es cierto? Pero pues, se dan pues recursos a largo plazo, ¿no? Solamente Estados Unidos pues, le ha interesado ir a... No fue, pero eso fue un califato lo que vendría a ser. Claro. Respondía al sultán que estaba, por ejemplo, en Medio Oriente, o era un reino completamente aparte musulmán, que se peleaba con los musulmanes por ejemplo, de Medio Oriente. Ya. A ver, califato es un, digamos, dentro de la estructura del mundo musulmán, ¿no? Un estatus, ¿no? Que significa el poder que tiene, ¿no? El sistema de organización, algo así, algo tal vez como decir un virreinato, ¿no? Por ejemplo, yo escucho mucho la discusión que dicen que el Perú fue una colonia o fue un virreinato. Las dos cosas. Porque fue una colonia, o sea, España se instala acá. Y la manera de gobernar fue con un virreinato. Acordémonos que Inglaterra, ¿no? Establece también un virreinato en la India. Y sus 13 colonias, ¿no? por América. Esa es otra cosa, ¿no? Esos no fueron virreinatos, ¿no? No fueron. Claro, ¿no? Entonces, hasta los tiempos de Mahatma Gandhi, es que la India era un virreinato inglés, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es una directa relación con el rey, ¿ya? Bueno, a lo mejor, pues, si actualmente Estados Unidos tiene una colonia, ¿no? No hace porque no es un reino, pues, ¿no? Estados Unidos es, bueno, podemos decir, es una república, algo así, ¿no? Es un protectorado. Es un estado, ¿no? Los Estados Unidos, ¿no? Sí, pero yo... Como lo que es Puerto Rico, pues, ¿no? Puerto Rico es un protectorado de Estados Unidos. Ahí se usan dólares, los puertorriqueños pueden entrar y salir cuando quieran de Estados Unidos, ¿no? Nosotros a él para conseguir beca, pucha. Háblele por favor, Pipo. Entonces, ahí dice, ¿no? El Emirato del Califa Omeya en el 711 al 756. El Emirato Independiente del 756 al 929, casi 200 años. Y así, ¿no? Es que el mundo árabe, el mundo musulmán estuvo presente y cambió, pues, ¿no? La forma, el sentido, ¿no? La cultura española, la cultura ibérica, ¿cierto? Bueno, entonces quedan muchas cosas, ¿no? Las cuestiones étnicas de España. Bueno, y un poco esta es la arquitectura morisca, ¿no? Que existe actualmente, pues, en el sur de España, ¿no? Son las típicas, la arquitectura árabe, ¿no? Esta es una mezcla de árabe con gótico, ¿no? Fíjense esta mezcla de aquí, esto parecen arcos y aquí en medio las ojivas, ¿cierto? Bueno, entonces este tipo, pues, diferente, ¿no? De la arquitectura, digamos, española, ¿no? Que conocemos, que llega acá, ¿no? Por ejemplo, la llegada de España, sobre todo se manifiesta en las iglesias, ¿no? Por ejemplo, por eso quiero ir a Arequipa con ustedes a enseñarles, ¿no? La catedral de Arequipa es una mezcla de arquitectura renacentista y gótica, ¿no? La iglesia de la compañía es churrigueresca, mezclado con barroco, ¿no? Bueno, entonces eso ya lo veremos después, y estas son realmente joyas que quedan, pues, en España, ¿no? Bueno, vamos a pasar rápido en realidad, porque eso que hablará después ustedes lo verán mejor, ¿ya? Con calma, ¿no? Pero ahí están, pues, las evidencias de la presencia española. Gonzalo Pizarro, nacido en Trujillo hacia 1510, era hermano de Juan y medio hermano por vía
Hernando eran hijos ilegítimos de Gonzalo Pizarro, el Largo o el Romano, capitán de larga trayectoria militar y de intensa vida amorosa. Su vida cambió para siempre cuando en el verano de 1529 Francisco visitó Trujillo. Francisco, el mayor de todos, era un vaquiano, un veterano de las Indias. Había participado en decenas de expediciones por el Nuevo Mundo con desigual fortuna y ahora venía de Toledo, donde había firmado con la reina Isabel, la esposa del emperador Carlos, las capitulaciones para conquistar el inmenso y prometedor Perú, al que ya se había aproximado con anterioridad. Francisco quiso pasar por su Trujillo natal antes de regresar a América, para enrolar en su futura expedición a familiares y paisanos. Así lo hizo, sumando a sus huestes a los citados Hernando, Gonzalo y Juan, además de a otros 50 hombres de su pueblo y aldeas cercanas, el núcleo duro del futuro conquistador del Perú, sus hombres de mayor confianza. Gonzalo, pues, se embarcó hacia las Indias, llegando a Panamá y partiendo luego hacia el Perú, adentrándose en aquellas tierras y participando en la célebre celada de Cajamarca, tendida por los españoles a Atahualpa, donde tan solo unos 180 hombres lograron derrotar y ahuyentar a los miles de incas que acompañaban a su señor. Posteriormente, participó en la toma de Cuzco por los españoles y defendió valientemente la antigua capital incaica del ataque furibundo encabezado por Manco Inca en 1536. Y a punto estuvo de desbaratar por completo a los españoles. En el transcurso de estas batallas moriría su hermano Juan, el primero de los Pizarro en acabar sus días de manera violenta en el Perú. Poco después estalló la cruenta guerra civil entre españoles, que enfrentó a pizarristas y almagristas por el dominio del Cuzco y de las más ricas tierras del Perú. Diego de Almagro, socio en la conquista del Perú de Francisco Pizarro desde sus inicios, se sentía enormemente perjudicado en el reparto y mucho más tras su intento fallido de conquistar Chile, territorio indómito que le recibió con hostilidad y en el que dilapidó buena parte de su fortuna. Almagro tomó Cuzco en 1537 y apresó a Hernando y Gonzalo Pizarro, aunque posteriormente liberó al primero, mientras el segundo pudo escapar de su cautiverio. Diego de Almagro lo pagaría caro al año siguiente al reagruparse los pizarristas y derrotarle en la batalla de las Salinas el 6 de abril de 1538, siendo ejecutado junto a sus principales capitanes. Conquistado y pacificado el Perú, Francisco nombró a Gonzalo gobernador de Quito en 1539. En su nuevo destino, pronto llegaron a sus oídos los rumores sobre la existencia del Dorado y de una tierra al este de los Andes donde se daban por doquier frondosos árboles de canela. No lo dudó y comenzó los preparativos para dar con aquel lugar que prometía riquezas futuras y mayor gloria para él, tratando así de emular a su hermano Francisco. En este punto conviene recordar algo que a menudo se olvida y que ayudará a entender la misión que lideró Gonzalo Pizarro en 1540. Cuando Colón partió hacia las Indias en 1492, lo hizo buscando una nueva ruta hacia el oriente para acceder de una manera más sencilla y rápida a aquellos territorios donde abundaban las especias tan codiciadas e importantes en aquellos tiempos. Colón y los que le siguieron dieron con un nuevo continente y muchas otras cosas, pero la inicial búsqueda de las ricas especias permaneció en el imaginario de muchos conquistadores, entre ellos nuestro protagonista. La expedición fue grandiosa, con 250 españoles a caballo y a pie, centenares de indios, perros de presa, así como un gran número de cerdos y llamas para sustentarse en la larga travesía que transcurrió por la cordillera andina, páramos helados, bosques y selvas impenetrables y ríos caudalosos como nunca habían visto. Al poco de partir del Cuzco en 1540 y tras pasar por Quito, se les unió su pariente Francisco de Orellana, que venía desde Guayaquil con unas decenas de hombres más, personaje importante en el devenir de esta aventura. Tras 1000 penurias, lluvias torrenciales, calor asfixiante, hambre, fatigas y varias muertes en la expedición, alcanzaron la región donde se hallaba la canela, pero solo dieron con algunos árboles de los que no podía sacarse provecho alguno ni justificaban semejantes esfuerzos. Así lo recibió un decepcionado Gonzalo Pizarro al emperador en una carta que se conserva en el Archivo de Indias. A
agotados casi todos los víveres y con gran descontento entre la tropa que seguía atrapada en una selva hostil y asfixiante, dieron con el río Coca y construyeron un bergantín para que Orellana con sus hombres siguiera su curso en busca de comida y regresara en socorro del grueso de la partida. Sin embargo, Orellana no regresó jamás. Descendió el río Coca y después el río Napo hasta llegar al río Grande, después llamado Amazonas, por los ataques con flechas venenosas que sufrían desde sus orillas islotes por parte de supuestas mujeres guerreras, aunque fuera lo más probable indios con cabello largo de aquella zona. Mientras tanto, un Gonzalo Pizarro, agotado y desesperado al no tener noticias suyas en largas semanas, decidió regresar a Quito sin canela ni oro, sin apenas hombres ni caballos y sin gloria, harapiento y fracasado, 2 años después de comenzar su loco sueño, al frente ahora de tan solo unas decenas de hombres en lamentable estado. Orellana le había traicionado. La versión de Francisco de Orellana fue muy diferente y gozó del crédito de la corte, hacia donde se dirigió al poco de mirar al océano Atlántico tras una dura y larga singladura por el inmenso Amazonas. El texto que se conserva de Fray Gaspar de Carvajal, dominico que siguió el río abajo en el grupo de Orellana, exonera a este de toda responsabilidad. Simplemente era imposible remontar la corriente y regresar. Carvajal resaltó también muy gráficamente el hambre y padecimientos del grupo de Orellana, relatando que llegaron a comer huesos, cintas y suelas de zapatos cocidos con algunas hierbas, episodio que hace recordar al entrañable y genial Charlot en aquella inolvidable escena de La Quimera del Oro. Gonzalo Pizarro, además de escribir al emperador y denunciar el abandono y traición de Francisco de Orellana, cuando regresó a Quito en 1542, pronto supo que su hermano Francisco, el todopoderoso gobernador del Perú, había sido asesinado por el hijo de Diego de Almagro en el verano de 1541. Aunque Vaca de Castro consiguió retener a Gonzalo y sus tierras para no agravar la ya de por sí difícil situación en Perú, y pudo vencer a los almagristas en septiembre de 1542, 2 hechos hicieron que nuestro protagonista se alzara con el poder en 1544. La llegada del nuevo virrey Blasco Núñez de Vela y su estricta aplicación de las leyes nuevas. Las leyes nuevas, 1542, pretendían frenar el abuso de los encomenderos sobre los indios, así como suprimir la perpetuidad de dichas encomiendas, es decir, que dejaran de ser hereditarias. En un tenso Perú por las luchas crecientes entre españoles, Vela provocó una mayor agitación al amenazar la hacienda de muchos de los que habían obtenido esas tierras apenas unos años antes. El propio Gonzalo viajó a Cuzco para protestar, ya que era uno de los principales afectados y gozaba de gran prestigio entre los encomenderos. Con el apoyo de muchos que veían en él al digno sucesor de Francisco, los propios oidores de la Audiencia de Lima se pusieron de su parte y se rebelaron contra la autoridad del virrey, quien fue inicialmente arrestado para después ser ajusticiado en 1546. El hecho era gravísimo, pues el virrey del Perú había sido decapitado en abierta rebelión contra la corona. Así, desde España se envió con premura al licenciado Pedro de la Gasca, hombre inteligente y dotado de toda la autoridad y poderes para encauzar la situación y derrotar a Gonzalo Pizarro. La Gasca aplicó una estrategia política y militar astuta y conservadora, ganándose la voluntad de algunos pizarristas para que volvieran al mando del emperador. También suspendió momentáneamente la aplicación de las leyes nuevas y prometió el perdón a quienes abandonaran a Gonzalo. Así fue sumando fuerzas mientras se asentaban las dudas, la inquietud y las decepciones en las huestes de Pizarro. Tras escaramuzas previas, las tropas de la Gasca lograron una victoria total en Jaquijahuana, abril de 1548, por la deserción de muchos de los hombres del Trujillano. Según informó la Gasca al emperador, Gonzalo Pizarro tenía previsto hacerse coronar como rey del Perú si hubiera vencido en aquella batalla. Gonzalo fue decapitado y solo la memoria de Francisco evitó que fuera luego descuartizado. Este fue el trágico final del rebelde Gonzalo Pizarro. De los 4 hermanos que salieron de Trujillo, solo Hernando falleció anciano y de causas naturales en España en 1580. No me negarán que Gonzalo Pizarro merece una película. Bien, entonces... ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscribir. Les he colocado porque la consolidación, ¿no?, del reinato
pasó por una serie de situaciones caóticas, ¿no? Luchas. Entonces hay varias hipótesis de que Gonzalo Pizarro quizás fue el personaje más importante, incluso más que su hermano Francisco, ¿no? Estos fueron los hermanos Pizarro que llegaron, que no eran hermanos de padre y madre, ¿ya? Y además un hermano que se llamaba Martín de Alcántara. Todos eran hermanos. Francisco Pizarro ya sabemos que una espada le rompió el cuello, ¿no es cierto? Gonzalo Pizarro, el protagonista de la guerra de los encomenderos, porque se rebela contra los reyes de España. ¿Ya? Él organizó, ¿no?, el viaje a la búsqueda del Dorado, ¿no? Hay una película muy interesante que yo les recomiendo que la vean, ¿no?, que se llama La ira de Dios. Ahí en YouTube está. La ira de Dios. Es una película hecha en Perú, en la zona de Quito, hace varios años, ¿no? Participan muy buenos artistas. Es una sátira, ¿no?, al sistema colonial. Bueno, espero que la vean y bueno, eso le doy bastante. Entonces, él organizó todos estos movimientos que finalmente le costaron la vida, ¿no? Lo degollaron, en su cabeza era conocido por todas partes, ¿no? Y bueno, Martín de Alcántara, que era más joven que ellos, era medio hermano, muere junto a Francisco Pizarro el día que el hijo de Almagro va a vengarse. Ese joven Almagro, del mozo le llamaban, ¿no? El hijo de Diego Almagro, el mozo le llamaban. Nació 20 años antes en Panamá, cuando recién llegaron los españoles a Panamá. Hay pues una situación y tuvo un hijo. Y ya siendo pues muy joven, se viene hacia el Perú. Entonces, al inicio, la repartija es que Pizarro se queda, ¿no?, con un repartimiento que llegaría hasta la zona de Cusco. Y Almagro dice, bueno, tú vete al sur y ahí tienes todo. Almagro se va hacia el sur y regresa, no me han dado nada, decía, esto no sirve para nada. Imagínense qué hubiera pasado si Almagro hubiera esperado un poquito más y se enterara que ahí estaba la mina de Potosí. ¿Cómo son las cosas, no? Bueno, entonces, mueren así ellos, y es cierto, ¿no? Parecía que Gonzalo Pizarro iba a formar un nuevo reino, ¿no?, pizarrista. Y aquí va a ocurrir algo interesante en la colonia del Perú. Hernando Pizarro, el único que quedaba vivo, porque los otros ya murieron, ¿no? Juan Pizarro murió en Cusco, Martín de Alcántara también. Y los reyes de España determinan que todos los Pizarros se vayan del Perú. No era mucho ya porque habían muerto la mayoría, pero quedaba Francisca. Francisca Pizarro. Hay un libro de María Rossi muy interesante, y esta es una historia muy bonita, ¿no? Incluso hace años hubo una telenovela peruana muy buena que se llamaba Eva del Edén. Y esa novela muy bonita porque retrataba la vida colonial. Yo pensé que iba a ser la Perricholi. Ese es otro. Pero va a ser una serie una serie de Francisca Pizarro. Claro, esa se llamó Eva del Edén. Ahí la que hace de Francisca es la actriz Amanda Sánchez. Bueno, entonces, Francisca Pizarro y tuvo dos hermanos más, ¿no? Otros primos se fueron pues hacia España. Fueron en una, entre comillas, prisión a un castillo en Trujillo, Extremadura.
por sus derechos, ¿no? Por ser hija del Marqués de la Conquista, ese título que tenía su padre, Francisco Pizarro. Y la corona nunca le dio su título nobiliario, ¿no? Pero sí le dieron dinero, ¿no? Entonces, acá hay una situación que ella siempre estuvo luchando por sus derechos. Hay dos versiones, ¿no? ¿Saben que el hijo de Vargas Llosa hace años sacó un libro que María Rostolowski lo insultó, dijo que se había plagiado, ¿no? Del libro original de María Rostolowski. Y el asunto que ella, Francisca Pizarro, era una mujer que luchaba por sus derechos, ¿no? Entonces él pone la imagen, ¿no? De que era más peruana o más española, ¿no? Esa es la controversia. Y ese es el asunto de las ciencias sociales, ¿no? El problema étnico, ¿no? La etnicidad. ¿Qué sentimos? ¿Qué somos nosotros? ¿No? Bueno, hay varias cosas que hay que entender de este proceso porque ella cuando llega a España con su tío Hernando Pizarro, después se casa con él. Esa es la parte interesante de esta historia. Se casa con su tío, ¿no? Bueno, pues la Cipote dice que quería pues, lograr sus títulos nobiliarios y por supuesto dinero, ¿no? Pero finalmente no ocurrió eso y sus últimos descendientes murieron como 100 años después, ¿no? Bueno, entonces, esta es la situación, ¿no? Que va a generar, ¿no? Ese tipo de problemas. Acá coloco este es un libro que me gustaría que lo lean, ¿no? La guerra de los viracochas. Yo lo tengo en PDF, ahí tengo un archivo de todo el curso, ¿ya? Ahí tengo una buena cantidad de cosas, porque este curso ya varias veces lo he dictado, ¿no? Yo lo conocía con José Vega antes que muera, ¿no? Y este libro, en resumen, da a entender que la conquista española fue relativamente fácil, ¿no? Porque había mucho descontento en Cayo, ¿no? En el Tahuantinsuyo. Una sociedad vertical, ¿no? Una sociedad déspota, ¿no? Una sociedad donde había privilegios, ¿no? Y eso es verdad, ¿no? Nadie puede decir que era una maravilla los incas, ¿no, señores? Tenemos que ser críticos, ¿no? Entonces, por esa razón es que, ¿no? Incluso ahí narra que ya estaba siendo sitiado Lima, el avance de las fuerzas que iban a prácticamente desaparecer los Pizarro. Pero ¿saben quién salió a defenderlo? La suegra de Pizarro. Porque Pizarro tenía una relación con Inés Guaylas, ¿no? Inés Guaylas era sobrina de Atahualpa, ¿ya? Y obviamente madre de Francisca. Entonces tuvo que defenderlo pues a su yerno, ¿no? Bien, entonces fíjense cómo ocurren este tipo de cosas que parecen extrañas, ¿no? Bueno, entonces, estas cosas que son llaman la atención, tan interesantes, ¿no? Que al final se case con su tío, ¿no? Que la suegra de Tupac, de Francisco Pizarro lo defiende, que con quien tuvo una relación, Inés Guaylas, era sobrina de Atahualpa. Entonces, el riesgo que ellos den, ¿será posible que ese reino se convierta en pizarrista? Y que la fuerza que tiene esta mujer, ¿no? Por ser descendiente de los incas, va a generar todo un movimiento, va a juntar, ¿no? Un nuevo reino. Ese fue el terror que tuvieron los incas aquí, y mandaron que se vayan, ¿no? Entonces dice, la instalación dice, el Reino de Perú fue una entidad territorial situada en América del Sur, integrante del Imperio Español, fue creada por la corona española en los siglos XVI y XIX. Este es el lapso, ¿no? Que dura este virreinato, ¿cierto? Que finaliza pues con la independencia del Perú, cosas ya conocidas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a todo este periodo, lo posible, tratar de estudiarlo, ¿no?
el segundo de los 4 virreinatos que España creó para lograr sus dominios en América. Inicialmente crea pues el virreinato de México, Nueva España, ¿no es cierto? Toda la mirada de España estaba pues en México, un territorio lleno de recursos, ¿no? Tiene cerca el mar Atlántico, el Pacífico, una diversidad en esa realmente pequeña espacio que es Mesoamérica, ¿no? Pero lleno de recursos, ¿no? Entonces, y se desarrolló una gran economía, y el virreinato de Nueva España, o sea, de México, fue un tanto diferente, ¿eh? Eso vamos a pensar con calma, o si ya lo han visto ustedes en otro curso, ¿no? Bueno, posteriormente está el virreinato del Perú, ¿no? Y después, al final, ya cuando los Borbones toman la corona, ¿cierto? Porque la dinastía que manejó la conquista fue la dinastía de los Austrias, una dinastía de origen alemán. Después entran los Borbones, que es una dinastía de origen francés. ¿Ya? Entonces, ¿no? Después se creará el virreinato de Nueva Granada, lo que es ahora Venezuela. Venezuela, Colombia, Pero Venezuela no era capitanía, al igual que Chile, fue, era perteneciente a Granada. las dependencias se fueron creando después, ¿no? Cuando vieron que era necesario fortalecer, ¿no? Chile fue otra capitanía y significó que ahí colocaron una mayor cantidad de efectivos militares, etc. ¿no? El Río de la Plata, ¿no, profe? ¿Cómo? El Río de la Plata también. También. Y ahí sigue también el virreinato del Río de la Plata, ¿no? ¿Sabes cuántos fueron, profesor? Fueron 4, ¿no? Granada, Perú, la capitanía de Chile y fue el virreinato del Río de la Plata. 4 virreinatos y 2 capitanías. Claro. Ahora vamos a ver también que hay otro tipo de autoridades, ¿no? Poco a poco, ¿no? Además que también la colonia que tenía pues España en Filipinas, ¿no? Se pertenecían a España. Claro, por eso la Virgen, la Virgen, ¿no? Santa Rosa de Lima, ¿no? Es Santa Rosa de Lima de las Américas y de Filipinas, así se llama, ¿no? También creo que ellos eran talagos, ¿no? ¿Ah? Los filipinos eran el talago, que es como el español parecido. Pero Bueno, ahora les quedan los apellidos españoles, ¿no? Pero ya cambió su idioma, yo ¿no? creo que trajeron acá a muchos filipinos, trajeron acá y viven, creo que se asentaron en la selva. Claro, ¿no? En condiciones así de explotación, ¿no? Esclavitud y todo eso, ¿no? Porque son parecidos. Bueno, entonces, la creación del virreinato de 1543. Dice, ya lo que les expliqué, ¿no es cierto? Dice, hasta casi el final de la era colonial, el Perú ha sido considerada la más valiosa posesión española en América, luego del descubrimiento de la mina de Potosí, ¿no? ¿Saben qué? La mina de Potosí prácticamente es el sentido, ¿no? La justificación del virreinato del Perú, ¿no? Porque toda la minería, ¿no? Que ya el Perú tenía, antes de llegar los españoles existían las minas de Castro y Reina, ¿cierto? Y ya los incas las conocían. Y desde luego, ¿no? Cuando empieza el reparto, ¿no? El reparto de las llamadas encomiendas, esas zonas fueron dadas a los más grandes socios de la conquista. Y el territorio donde estamos nosotros, Tacna, fue dado lo que es Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica, a un mozalbete de 19 años que se llamaba Lucas Martínez Legazo. Y ahí yo agarré ese territorio que es una pampa, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, así era pues, ¿no? Todos los socios de los compinches de Pizarro pues tuvieron las mejores encomiendas, ¿no? Donde ahí había pues producción y todo, ¿no? Bueno, entonces acá queda la idea que es la minería, ¿no?
la Polonia, ¿no? Bien, entonces ahí narra un poco los desacuerdos que hubo entre Pizarro y Almagro, ¿no? Que fueron muy amigos, ¿no? Finalmente se matan entre ellos, ¿no? Y finalmente es Diego de Almagro el Mozo, el hijo de Diego de Almagro, que nació en Panamá, ¿no? Y fueron vencidos en la batalla de Chupas, ¿no? Norte, donde se fue condenado a muerte, ¿no? Como traidor a la corona de España, ¿no? Es decir, tuvo que venir pues el pacificador de la Gasca para poner orden. Realmente era un caos total, ¿no? Cualquiera se peleaba y realmente era inviable, ¿no? El desarrollo de la colonia, sus beneficios económicos, porque el hecho de estar acá no es por sentirse peruano, sino por dinero, por plata, por oro y todas esas cosas, ¿no? Bueno, ahí está ahí está el escudo de Carlos I de Alemania, ¿no? Aquí está más ampliado. Y dentro de esas cosas, ¿no? Ese escudo tiene dos águilas, significa que tenía dos reinos, ¿no? Y aquí, ustedes no sé si saben, heráldica, ¿no es cierto? Acá ven, por ejemplo, está el nombre de las posesiones que tenían, ¿ya? Entonces tenían posesiones en Jerusalén, en Nápoles, en Navarra, ¿no? Dice que era casa de Austria, porque es de la zona. Austria, pues, junto a Alemania, ¿no? Y cuando dice las columnas de Hércules, ¿no? Que significan, ¿no? En el sentido de plus ultra. Plus ultra en latín significa ser los mejores. De hecho, aquí en Nicuya hay un petrolero que dice plus ultra. No sé si lo conocen. Sí, su líder ahí con la foto. Claro. O sea, parece que las costumbres coloniales se mantienen todavía, ¿no? Y precisamente en arqueología hay muchas referencias de que el arte incaico sufrió o tuvo la influencia colonial, ¿no? Hay cerámica inca con dibujos de gallos, ¿no? Y sabemos que los gallos fueron traídos por los españoles, ¿no? Y así muchas cosas que se mantuvo en cierta manera pues, lo esencial del arte incaico con influencias, ¿no? Ya vamos a llegar a ver el arte colonial, donde sí, realmente, ¿no? Hay un cambio radical, ¿no? En el arte colonial, sobre todo por la influencia de la iglesia, ¿no? La iglesia hizo cambiar todo pues, el panorama artístico, ideológico, ¿no? De Profesor, en el caso de la fundación de ciudades, se sabe que Lima, Arequipa. el diseño del espacio era cuadrangular, pero aquí en Tacna no llega a tener esa disposición. ¿Por qué no es así o de qué forma se podría realizar la fundación? En Lima pues se llama el famoso damero de Pizarro, ¿no es cierto? El centro de Lima que a partir de lo que es el Palacio de Gobierno, las referencias coloniales ven que se ha trazado de manera como un cuadrado, como un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces a eso le llaman el damero de Pizarro. Entonces ellos imponen, ¿no? Dentro de las ciudades de importancia para ellos, ¿no? Esa forma de las cuadras, ¿no? Algo europeo. Porque hasta antes, ¿cómo era el patrón de asentamiento? Esa palabra es muy arqueológica, ¿no? Muchos usamos nosotros esa palabra. Entonces eran los ayllus, ¿no? Que eran poblaciones dispersas, ¿no es cierto? Los ayllus. Y después, otra de las obras del virrey Toledo es lo que se llaman las reducciones, ¿ya?
vamos a adelantar un poquito, las reducciones. Ese concepto lo desarrolla Toledo y establece que los antiguos años tienen que dejar la gente vivir ahí y va a formar ciudades. ¿Por qué? Porque es una mejor forma de controlarlos, ¿no? Para cobrar los impuestos y también por cuestión política. Teniéndolos ahí concentrados es mejor para tener control ante una posible insurgencia, una posible rebelión, ¿no? Entonces, esto es los conceptos que va a cambiar, ¿no? Sobre todo con el virrey Toledo, la reducción. Bueno, entonces, sin duda que la fundación de las ciudades sería pues por lugares de importancia para, en este caso, España, ¿no? Entonces, esa gran pregunta, ¿Tacna tuvo fundación? Y hay un debate actualmente que se desarrolla, ¿no? Entonces, Cabañero nunca ha dicho que había habido fundación española, ¿no? Hay un sujeto que tiene un libro, La Fundación de Tacna. Eso no cuenta. Hay unos planos antiguos coloniales de Tacna. O sea, él solamente lo ha nombrado ahí, hay unos planos, pero yo no vi, no hay esa disposición para nombrar. Claro. No sé, porque usted dice, se le podría hacer una revisión. Esos planos que presenta Cabañero son más tardíos, quizás son del siglo XVIII y XIX, ¿no? Por ejemplo, ahí hacen trazado de lo que es ahorita la avenida Boloñés y todo el centro de Tacna, ¿no? Incluso coloca ahí el espacio donde está la catedral. Dice Cabañero que la catedral de Tacna, ¿no?, es una suposición. La única manera de comprobar eso es excavando, es una excavación arqueológica. Dice que eso fue una huaca, por eso dice que es medio elevado, ¿no? Hay que comprobarlo pues trabajando de esta manera, ¿no? Porque si no hay datos documentales, no hay ningún escrito, no hay ningún dato, la única manera es excavar, ¿no? Bueno, entonces, de hecho, ¿no? Tacna debe ser un lugar un poco apetecido para España, ¿no? ¿Qué había en Tacna, pues? No había nada. ¿No? Hace 2000 años en Tacna, ¿no? Hace 1000 años, ¿no? Era una aldea pequeña, mientras que en el norte los señores iban viviendo en esplendor, lleno de cosas grandiosas, ¿no? El Cusco era una tremenda metrópolis, ¿no?, donde vivía una aristocracia, ¿sí? El Cusco era una aristocracia, ¿no?, que muchos la comparan con las aristocracias europeas, ¿no?, por el refinamiento que tenía, ¿no? El Coricancha era un templo enchapado en oro, que después se lo han ido llevando, ¿no? Y actualmente encima hay una iglesia. Entonces, los españoles tienen una estrategia muy clara. Encima de las iglesias hay que ser templos católicos. No sería encima de las huacas. Encima de la huaca, claro, ¿no? Esa es otra de las grandes obras pues, de Toledo, ¿no? La extirpación de idolatrías, ¿no? Bueno, entonces acá vemos un poco cómo es que esto va a cambiar. Inclusive está una jerárquica andina. Hay apellidos aymaras con sus escudos, Bueno, entonces dice, el 20 de noviembre de 1542, ¿no?, se crea el Virreinato del Perú. Es decir, han pasado como 20 años, ¿no?, de desorden, de caos, de luchas, de matanzas, ¿no?, de guerras intestinas entre ellos. Ya para entonces Francisco Pizarro ya estaba pues en España, ¿no es cierto? Ella de 18 años se la llevan del Perú, ¿no? Tiene un hermano también, Francisco, ¿no? Y así pues fueron saliendo y empieza pues el Virreinato del Perú, que tampoco empezó muy bien, que digamos, porque al poco tiempo el virrey Blasco Núñez Vela es muerto, ¿no? Una espada también pues, de corte del país.
desorden, de caos, ¿no? De corrupción, España fue creciendo, ¿no? A pesar de todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero fíjense, hay muchos libros en la economía colonial y unos dicen, ¿no?, de que España ha ganado muchísimo dinero en Centroamérica, ¿no? Por ejemplo, en Cuba, ¿no? En República Dominicana, por las plantaciones de azúcar, ¿ya? Que dicen que se ganó mucho más ahí que en las minas, ¿no? Porque España, ¿no?, y México también tiene desarrollo agrario, minas, en el Perú hacen minas, porque la agricultura en el Perú va a ser mucho después, ¿no? Eso es algo interesante que va a permanecer de las haciendas coloniales a los latifundios, ¿no?, republicanos. Bueno, entonces, esto es importante tenerlo, ¿ya? Que las etapas, los inicios de la formación, la consolidación y el apogeo, ¿no? Y esa consolidación y apogeo, pues, es consecuencia de Toledo, ¿no? Don Francisco de Toledo va a organizar el sistema colonial, va a ver las cosas que no sirven, las desecha, pero pone mano dura, pues, ¿no? Entonces es considerado un sanguinario, ¿no? Tiene un socio que le llaman el demonio de los Andes, ¿no es cierto? Ahí hay un pisco que se llama el demonio de los Andes, ¿lo conocen? ¿No conocen? Pisco, hay que tomar. Bueno, ya un día voy a tener la botella vacía. ¿Ah? Ya, entonces ese demonio de los Andes era un personaje, ¿no?, que era, a pesar de morir anciano, ahí está, ¿ves? El demonio de los Andes. Sale con su garrapacha. Ahí está, ¿ves? Francisco de Carvajal, ¿no? Bueno, espero que ahora te compres una botella y disfrutes eso, ¿no? Bueno, entonces, ahí más o menos ven todo el proceso hasta 1824, ¿ya? Entonces, bueno, y la crisis, ¿no?, va a ser, pues, menos de 100 años, cuando empiezan los problemas de manera seria. Irían, pues, a que la dinastía borbónica, tome el poder. La decadencia de la dinastía de los Austrias, ¿no? Ya les conté la vez pasada que el último rey de los Austrias era el tristemente célebre Carlos II, el hechizado, así le decían, porque era un hombre enfermizo, de mal aspecto. Enjuto. ¿Ah? Enjuto. Claro, era contrahecho. Y bueno, pues dicen no poder tener hijos. Dice que hicieron muchos intentos por conseguirle pareja, pero parece que nada, ¿no? Y bueno, pues sí, narran que incluso en dos oportunidades, donde llegó una mujer ahí a Palacio, que estaba haciendo esposa, ¿no? Y bueno, también se repitió algo, porque ese señor fue rey de España a los 4 años de edad, ¿se imaginan? Entonces esto es, ¿no?, una visión, ¿no?, de sistemas, pues, mal establecidos, corruptos, decadentes, ¿no? Y fue como las coronas se estuvieron dando. Entonces hay varios que dicen de que este rey tuvo ese problema por la consanguinidad, porque solo se casaban entre príncipes, ¿no? En el caso, ¿no?, de Carlos V de España era alemán, no sabía hablar castellano, pero era nieto, pues, de Felipe de Aragón, ¿no? Entonces eso hay que reflexionar cómo era el sistema colonial, ¿no? Bueno, a ver,
vamos a terminar esta parte de hoy día cuando decimos la consolidación, ¿no?, del régimen colonial. Entonces, para gobernar tenían que centralizar el poder, ¿no? Hoy día en el Perú, ya hace 20 años, existe un paradigma que se llama la descentralización, ¿no?, en Perú. Dos cosas, descentralización y regionalización. ¿Y cómo ha funcionado? Las regiones realmente no funcionan para nada, ¿no? Son sencillamente los departamentos que les han cambiado el nombre, ¿no? Quizás en algo es que los gobiernos regionales nombran a sus autoridades, ¿no? Antes, por decir, el Ministerio de Educación, ¿quién lo nombraba? Pues el ministro, ¿no? Entonces a lo mejor venía un tipo de Lima, ¿no? Y así, las provincias han estado llenas de personajes foráneos que en una parte no conocen bien el lugar, no han gobernado bien, ¿no? Tenemos que ser sinceros, ¿no? Realmente Lima ve a la provincia como un desperdicio, ¿no? Entonces, eso es un cambio de visión. Quizás esa es la única parte que creo que es positiva, y como que también ya los gobiernos regionales manejan los presupuestos, eso es también la verdad. Por decir, antes de los gobiernos regionales existía acá en el Perú algo que se llamaba el Ministerio de la Presidencia, ¿ya? Y ese Ministerio de la Presidencia es lo que hoy día son las regiones. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos hablando de... Bueno, los gobiernos regionales, antes de los gobiernos regionales hubo una institución pequeña de grupos que se llamaban los CETARES, ¿no? Los comités transitorios de organización regional. Eso empieza en el año 2000, ¿bien? 2001. O sea, se acaba la época del Fujimori y se crea eso, los CETARES. Y después vienen ya los gobiernos regionales. Antes existió el Ministerio de la Presidencia. Y ese Ministerio de la Presidencia hacía las licitaciones a nivel nacional. ¿Ya? Aquí han habido varios, ha habido corrupción, desde luego, ¿no? Todas las obras del túnel de Corir lo manejaba ese Ministerio de la Presidencia. Antes, ¿no?, existieron las cortes, los organismos de desarrollo y así, ¿no? Es decir, los entes de desarrollo en el país vienen de los años 60, ¿no?, que se llaman las corporaciones de desarrollo, ¿no? Bueno, entonces, en la colonia asume una cuestión centralizada, ¿no?, de poder administrativo, así era. Todos tenían que rendir cuentas hacia el virrey, ¿bien? ¿A través de quiénes? De los encomenderos, ¿no? Bueno, dicen, era para neutralizar el poder de los encomenderos. Si bien es cierto, los encomenderos eran los personajes que el virrey les había encomendado para que trabajen, pero tenían mucho temor que estos señores encomenderos se organicen y se rebelen. A ver, imagínense, había una rebelión. ¿Cuándo se iban a enterrar aquí? Dentro de un mes. No había teléfono, no había nada, ¿no? En el tiempo real, ¿sabes lo que está pasando? ¿No? Entonces van creando una serie de mecanismos para, ¿no?, que los encomenderos estén ahí trabajando y nada más, ¿no? Dice la misión de la gran burguesía, aristocracia feudal y el clero católico español. Ya pues la época de Pizarro ya se acabó, ¿no? La época de los ya se acabó, ahora está organizado, España organiza, ¿no?, con algo que está pues acá, en la burguesía, en la aristocracia, ¿no? Ya no es pues, ya
esto es de España, ¿ya? Del Reino de España, ¿no? Entonces ese fracaso del sistema de gobierno caudillistas como Nueva Castilla y Nueva Toledo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha habido movimientos, hubo movimientos ahí de tratar de desaparecerlo, ¿no? De poner más protagonismo, ¿no? Bueno, entonces finalmente, acá vamos a terminar, esto es importante, de que una vez, ¿no? Pizarro conquista el Perú, ya se sabe la fábula esa de que llevaron pues joyas, oro y cosas, no sé qué tan verdad sea eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es la repartija? Bueno, pues Pizarro se queda con esto que se llama Nueva Castilla, ¿ya? Nueva Castilla. Está Lima, está el norte del Perú, ¿no es cierto? Obviamente esto es de Portugal. Nueva Toledo, pues, para Almagro, ¿ya? La discusión era que Almagro decía que aquí estaba el Cusco, Pizarro decía que no, que el Cusco era de Pizarro, bueno, ahí empiezan los problemas, ¿no? Más al sur está Nueva Andalucía, que se le encarga a un tal Pedro de Mendoza, ¿cierto? Y ahí está pues la ciudad de Mendoza, Argentina actualmente, ¿no es cierto? ¿Okay? Y más abajo ya el extremo, Nueva León, ¿no? Entonces, Alcazor. Bueno, entonces Almagro, pues esta es la razón que lo va a llevar a enfrentarse a Toledo, a Castilla, a Pizarro, por eso, ¿no? O sea, antes de los virreinatos estuvieron, ¿no? La división de las colonias en repartimientos, ya antes. Bueno, entonces aquí, esta es la colonia española, ¿no es cierto? Este es de Portugal. Y finalmente acá, esta es la imagen de las partes finales, ¿no? Del Perú, y así como empieza la vida republicana, ¿ya? Ya habían ocurrido ya los procesos de las independencias y de Perú haber sido todo esto, ¿no? Porque esto era el virreinato del Perú, porque si nosotros dijéramos, pues, esto es el Perú, pues, o sea, todo el mundo se va a reír, ¿no? Bueno, pues los procesos de pobreza tienen varias dinámicas y finalmente a eso se reduce el Perú y que perdimos también todo eso, ¿no? Bueno, entonces jóvenes, yo más rápido